Que el Señor los colme de bendición, amén. Dígale al que está a su lado, escrito está. Este es el título del mensaje de esta mañana. Escrito está. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué el diablo juega con nosotros? No sé si usted se lo pregunta. Hoy hablábamos con Miriam y le decía yo, el diablo está jugando con los cristianos. ¿Por qué hay tanto analfabetismo bíblico? Es decir, ¿por qué hay tantos creyentes que desconocen la Biblia? ¿Se tratará de desobediencia simplemente o será una estrategia diabólica? Vamos a tomarnos un tiempo, ¿le parece? Para darnos cuenta que tenemos que tener en nuestros labios el poder de decirle al diablo en la cara, escrito está. Y que él tiemble, no que usted tiemble ante las mentiras de él, sino que él tiemble, aunque usted le diga, escrito está, cuando usted le diga. Vamos a leer la Biblia, amén. Busque en su Biblia Mateo capítulo 4, desde el verso 1 al 11. El ruido que hace. Perfecto. Mateo capítulo 4 del 1 al 11 dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vino a él ¿quién? El tentador, el que está constantemente tentándote a ti y tentándome a mí. Pero veamos qué hizo el Señor. Él respondió y dijo, escrito está. Y se quedó paralizado y le largó nomás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quedó desarmado, pero como es terco y mal llevado, volvió a la carga. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, él también sabe la Biblia. A los ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también. Lo que nos falta también como iglesia ante esos maestros que se levantan a enseñar tantas tonteras. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya fue temerario ahí, ¿no? Ya fue por todo. Pero mire, entonces Jesús le dijo, vete Satanás. ¿Qué le dijo? Vete Satanás. Dígale usted, vete Satanás de mi vida, porque escrito está. Se tiene que ir cuando usted le diga qué es lo que está escrito. Por eso preste atención en esta mañana, querido hermano. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué palabra le dijo? ¿Y qué hizo el diablo? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. A este texto lo podríamos llamar el ejemplo supremo de lo que significa leer la Biblia. Vamos a otro pasaje. Josué capítulo 1.
Miren que después del tercer trago ya no me paran más, hermano. Josué capítulo 1, versos 7 y 8, textos conocidísimos por nosotros. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ello ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire el consejo bíblico, amado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se apartará? Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Conforme a todo lo que en él está escrito. Presta atención a ese juego de palabras, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan prospere? ¿Cuántos quieren que todo lo que haga les salga bien? Bueno, le acabo de leer la clave. Por eso podemos decir que este texto contiene el mandato primordial en relación a la lectura de la Biblia. Vamos a leer otro texto más. ¿O ya se aburrió? Bien, busque Salmos, capítulo 1, o el Salmo número 1, perdón. Somos dos, pastor. Salmo 1, abra así de grande su corazón para recibir este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué se deleita este? En la Biblia, en la ley, en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Presta atención. Y todo lo que hace prosperará. Usted tiene que hacer un trabajo que no hizo nunca. Mire, le va a salir como si fuera un profesional. Las mamás tienen que cocinar y si esta comida no la hizo, no la he hecho nunca, no sé cómo me va a salir, le va a salir excelente. Van a venir los chefs del mundo a ver cómo usted la prepara. Porque aquí lo que dice la Biblia no son mentiras, hermano. Y estos versos de la Biblia son los únicos que nos aseguran el éxito en la vida. Dígale al que está a su lado, ¿querés tener éxito en la vida? Y el otro le va a decir, sí, contéstele, lee la Biblia. Porque para eso es la iglesia, para que se enseñe la Biblia, si no, aquí estamos jugando. Vamos a ver otro texto más, hermanos. ¿Están aburridos con los textos? Leemos esto y nos vamos a casa, ¿quieren? No. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Algunos se van a poner de pie, lo van a querer recitar de memoria para decir, mire cuánta Biblia sé. Pero no se haga problema. Busque usted. ¿Tienen la palabra de Dios para todo, hijo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Algunas la deben tener hecho un cuadrito, subrayada, con alguna fecha al lado. Estamos, yo se lo leo en la palabra, en la versión, palabra de Dios para todos. Preste atención. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Qué excelente versión, hermano. Qué precioso texto. Y dice, en este versículo de la Biblia encontramos el origen divino de la Biblia y que su finalidad era enseñarnos a vivir como Dios quiere. Bien, mire, este es el cuadro ideal que nos presenta la Biblia
con relación a la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo sería una vida ideal, pastor? Bueno, aquí en estos pasajes que hemos leído, usted ya lo tiene. Usted ya dice, bueno, yo quiero tener esa vida ideal, podría tomar sus cosas y volverse a su casa porque ya sabe. Pero vamos a ir al punto 2, donde nosotros en la misma Biblia encontramos ejemplos del pasado que hoy para nosotros son como una especie de advertencias. La misma Biblia que nos presenta ese cuadro ideal de una vida con la palabra, también nos enseña lo que es ¿cómo puedo decir? Una advertencia de lo que son las vidas sin la palabra. Vamos a seguir leyendo la Biblia en esta mañana. Cuando vamos a leer estos pasajes nos vamos a dar cuenta que la realidad que se vive hoy con respecto a la lectura de la Biblia es otra muy diferente a lo que acabamos de leer. Y que también en la Biblia nosotros encontramos que esto pasó en tiempos pasados. Busque el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer unos cuantos versos. Segunda de Crónicas 34, 14. Hay un título en alguna de sus Biblias que dice hallazgo del libro de la ley, y yo le he puesto aquí por parte del rey. Yo cuando leí esto por primera vez dije yo, ¿cómo se le puede perder al pueblo de Dios el libro de la ley? Y parece ser que sí, al pueblo se le perdió y al rey también se le perdió. Y ahora usted diga, ¿es pueblo de Dios usted? Sí. Y algunos son reyes, ¿verdad? Sí, pastor, yo soy el rey en mi casa. Bueno, también al rey ese se le puede perder la Biblia. Mire lo que dice el relato bíblico. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor, dado por intermedio de Moisés. Gilquías le dijo al cronista Safán, encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Y se lo entregó. Entonces Safán llevó el libro al rey y le dijo, los siervos de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han reunido dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han dado a los supervisores y a los que están realizando las obras. Entonces Safán le contó sobre el libro. El sacerdote Gilquías me entregó un libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras, porque dijo, estamos perdidos, como el libro a ellos se le había perdido. Mire, amado hermano, al rey no se le podía perder el libro. No debía por qué el rey no tener el libro. Y sigue diciendo, y esto lo sacamos de Deuteronomio capítulo 17, yo le voy a leer desde el verso 18 al 20 de la traducción en lenguaje actual, porque está muy claro, dice, cuando el rey que ustedes nombren comience a reinar, está diciéndole Dios al pueblo, ordenará que le hagan una copia del libro que tiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo su cuidado y deberá leerla todos los días. Así el rey jamás se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Si el rey sigue estas instrucciones, él y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El libro original de la ley estará siempre al cuidado de los sacerdotes. ¿Se puede perder el libro? Sí. Y usted vaya preguntándose cuántas veces se le perdió este libro en su vida. Pastor, un día se me perdió. Pastor, una semana se me perdió. Pastor, un mes se me perdió. Pastor, un año.
se me perdió. Cuando no lo abriste, ese día el libro se te perdió. Y sigue diciendo, quiero que leamos en Oseas 4:6. ¿Se está aburriendo, hermano? Ya sé que no me pueden decir, sí, estoy re aburrido, pastor. Leyendo Biblia, de que en su vida está leyendo Biblia, no puede leer otra cosa. Oseas 4:6, yo se lo leo de la Nueva Biblia Viviente. Ah, pastor, todas las Biblias que tiene, no, en el celular están todas. Los sacerdotes, mira, los sacerdotes despreciaron la ley. Acuérdate, primero la perdió el rey y a los sacerdotes se le había perdido también porque se había perdido en lo que era el patrimonio de los sacerdotes, ellos se le había perdido. Dice así, esto ustedes lo conocen, mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Ahí está el profeta, como siempre, marcándole el error ¿a quién? A los sacerdotes. Y diciendo, el pueblo se pierde, la gente va por cualquier lado, pero culpa de ustedes, los pastores, los líderes, que en vez de enseñarle la palabra, están ahí subidos a los púlpitos enseñando cualquier cosa. La responsabilidad de los sacerdotes era seguir el ejemplo del sacerdote Esdras. Uno que se para aquí tiene que ser un Esdras pequeñito, que sigue los pasajes, los pasos de Esdras. Esdras, mira, 7:10 de la palabra de Dios para todo dice, Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Esa es la función de un sacerdote. Quiero que busque allí en su Biblia Jeremías 2:13. Recién le pegamos a los sacerdotes, ahora nos vamos a pegar a nosotros. Amén. Jeremías 2:13 nos habla de que el pueblo deja a Dios y a su ley. Mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Está hablando Dios al pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. El texto describe el abandono de Dios por parte del pueblo. El pueblo lo dejó de lado esto, amados, miren, como fuente de agua viva, y el pueblo al igual que hoy, prefiere seguir sus propios caminos, buscar sus propias soluciones. Siguen cavando sus cisternas rotas. Me resuena en la cabeza todavía la frase de una persona que decía, por eso no me gusta ir a las iglesias. Me gusta seguirlo a Dios a mi manera. Vamos a ver dónde termina esa manera de seguirlo a Dios. Amén. Yo quiero que guarde aquí en su corazón, diga el Espíritu Santo, graba en mi corazón esta verdad. Lo que acabamos de leer de Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí y perece por no seguir mis instrucciones. Y esto es todo por culpa de ustedes. Tercer punto de esta... Está bravo, Vero, ¿no? Tercer punto de esta exposición, la razón de este abandono bíblico. Y aquí vamos a ver quién de las hermanas tiene razón, si era una desobediencia o era una cuestión diabólica. ¿Eh? Acompáñeme a leer el siguiente texto. Segunda de Timoteo 4:3, en palabra de Dios para todos. Ay, pastor, ¿hasta cuándo va a estar leyendo la Biblia? Hasta que nos entre. Segunda de Timoteo 4:3.
Lo lindo que de esto se graba y después lo subimos al grupo. Yo sé que algunos están diciendo no le den más café al pastor porque cuando le dan café se pone denso. Siento en mí el poder. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Está lleno de esta gente en algunas iglesias, quizás también en esta, y está lleno de estos maestros que lo único que hacen cuando se suben es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. De igual manera, en los tiempos del apóstol Pablo, la gente de hoy no quiere que se le predique lo que la Biblia enseña, hermano. No quieren, no quieren. Quieren oír lo que les conviene, lo que les gusta, lo que les interesa y nada más. Hace muchos años yo escuché esta historia que me impactó. Se cuenta que Santo Tomás de Aquino, el famoso teólogo católico, el maestro angélico, le dicen, llegó a visitar a un eminente religioso de la época y lo encontró que estaba contando dinero, montones de dinero ahí de los feligreses. Y el religioso le dijo, ya ves, Tomás, no podemos decir como San Pedro que no tenemos plata ni oro. Tenía razón, pero Santo Tomás, que era un estudioso de la palabra, le contestó, tampoco podemos decir como dijo él, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tenemos plata, pero no tenemos más poder de Dios en la iglesia. Tenemos iglesias poderosísimas económicamente hablando, pero sin poder de Dios. Hoy todas las iglesias, incluida también la nuestra. Yo no voy a dejar fuera esta iglesia, porque es mi iglesia y es a la que yo le tengo que hablar, no a las otras, a esta. Tampoco pueden decirle al diablo en la cara, como le dijo Jesús, escrito está. ¿Y te puede decirle? Cuando viene ahí en la mañana, en la noche, en el momento que sea, a tentarte, Satanás, escrito está, y decirle la palabra para deshacerlo. Es que esta predica es para todos nosotros, hermano, incluso para el que les habla. Y déjenme darle las razones de por qué no podemos decir esto. Lo primero, porque ya no leen la Biblia. Ya no leemos la Biblia. ¿Cómo le va a decir a Satanás escrito está si usted no sabe lo que está escrito? ¿O no es así? Sí. Y se lo voy a graficar con una ilustración. Se cuenta de una ancianita que había perdido sus anteojos y llega a la iglesia y le dice, pastor, por favor, ore para que yo encuentre mis anteojos, los necesito, hace semanas que estoy ahí con dificultad. Y el pastor que se oró y oró. A la semana siguiente, chocho, porque venía la ancianita con sus lentes puestos. Dice, ay, qué lindo, la hermana ha conseguido los lentes. Le voy a preguntar dónde estaban. Hermana, ¿cómo consiguió los lentes? Ay, pastor, se me ocurrió mirar en la Biblia y ahí estaban adentro de la Biblia. ¿Qué significa? No leía nunca la Biblia. No podemos decir escrito está porque no leemos la Biblia. Porque mira, nosotros tenemos también comezón de oír la verdad. Y se lo voy a graficar con otra ilustración. Conocí una hermana que el esposo le fue infiel en la misma iglesia. Los pastores se enojaron con ella. El marido terminó yéndose de la iglesia. Y le preguntamos
¿por qué seguís yendo a esa iglesia? Los hijos se enojaron con los pastores porque se defendieron al otro, le decían al padre, y a la otra, y no a mi mamá, no vamos a pisar nunca más una iglesia. Esto lo he escuchado yo, hermano, me lo contaron a mí. Y cuando le preguntaba, ¿por qué seguís yendo a esa iglesia? Esta señora decía, porque a mí me gustan las enseñanzas que da el pastor sobre las cosas eh, judías, de cómo atraer el dinero, cómo ser ricos, cómo prosperar. La vi los otros días y le dije a Miriam, que la conoce muy bien, ¿qué le pasó a esta mujer? Y no va más a la iglesia, se volvió al mundo, ahora es como una mundana más. Iba a la iglesia porque ella quería oír las enseñanzas de atraer dinero y ser rica. ¿Dónde terminó? En el mundo. Lo tercero de las razones es porque muchos siguen buscando que se les diga de lo que quieren escuchar. Y miren, vean las frases de algunos estados de WhatsApp. Hoy es tu día, el Señor está contigo, nada malo te pasará. Todos queremos que nos digan cosas buenas, ¿sí o no? Miren las tarjetitas que se comparten. Eres el mejor, pum para arriba el dedo, hoy nadie te parará, menos mal que naciste, el mundo será otro contigo, pum, somos los mejores de todos. ¿Qué más, hermano, le puse acá? Fíjense en los libros que leen. Hoy es tu día, para esto naciste, la hora es hoy, el poder del aquí y ahora. ¿Aquí y ahora qué? Las canciones cristianas que escuchan. Otro día hablábamos con mi hijo de los herejes cantantes que hoy hay. Las herejías que dicen, hermanos. Los videos que usted ve y los videos que usted comparte. Tengo un muchacho que me barre la vereda y sube pequeños trocitos de video. Y yo lo miro. Nunca he visto 45 de esos videitos. En ninguno de esos 45 videitos se leyó o se nombró una sola vez un versículo de esta palabra. Pero el tipo está ahí, vos decís, que lo ponga porque me motiva, me levanta, me queme, nada, hermano, nada de nada. Fíjese usted en lo que consume de todo esto que le digo. Y usted va a ver que la Biblia brilla por su ausencia en su vida, en sus conversaciones en la iglesia y en su vida diaria. Vamos al punto cuarto. La estrategia diabólica para separarnos de la Biblia. El diablo tiene una estrategia fenomenal y es a ti y a mí alejarnos lo más que pueda de este libro. Dígale al que está a su lado, el diablo quiere alejarte del libro. Él está operando para que tú no llegues nunca a este libro. Ay, pastor, me sacó un peso. Sí, bueno, pero el otro también tiene sus artimañas. Mire lo que ha hecho. Hace tiempo yo leí esta frase, este libro te mantendrá lejos del pecado, pero el pecado te mantendrá lejos de este libro. Supo venir un hermano que hoy no está, me dijo, pastor, me he comprado una Biblia, ¿me la puede firmar y ponerle algo? Y yo le puse esto, este libro te mantendrá lejos del pecado, pero el pecado te mantendrá lejos de este libro. Sabía venir el hermano con la Biblia ya ajeada, sucia, toda inflada cuando la usan, y de la noche a la mañana empezaba a venir ya sin la Biblia. Y ya venía muy de vez en cuando, hasta que ya no vino más. Y un día le dije, creo que el pecado te terminó apartando del libro. ¿Sabe lo que me contestó? Sí, pastor, así ha sido. Ya ni sé dónde tengo la Biblia, aquella que usted le supo poner una frase. No está más en la iglesia. Esto que les digo, hermano, es peligroso. Ustedes que son jóvenes, agarren este libro. Y si usted no tiene Biblia, dígame, ¿no es cierto, pastora?
díganos, quisiéramos tener una Biblia, aunque sea esa Biblia, pastor, barata, vamos y compramos una caja y se la traemos y usted pague y cómprese una Biblia, aunque sea barata, pero tenga Biblia. Tenemos ahí una caja con Nuevos Testamentos de los Gedeones. Si usted dice, pastor, aunque sea un Nuevo Testamento, pida un Nuevo Testamento y llévese un Nuevo Testamento y lea la Biblia. No puede decirnos hoy que no tiene forma de llegar a la Biblia, porque hoy, ¿cuántos tienen celulares? Casi todo el mundo, ¿no es cierto? Y algunos tenemos 2 o 3 en la casa. Bueno, ahí está lleno de Biblias, ¿sí o no? Pero fíjese, amén. Si usted dice, pastor, yo no tengo ni celular, quisiera algo, bueno, llévese un Nuevo Testamento eso de bolsillo para que usted lo pueda empezar a leer. Y le pueda decir al diablo cuando venga, te voy a decir en la cara, escrito está. Y él se vaya de su vida, amado. Recordemos que dijimos en el primer punto, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Este texto contiene el mandato primordial en relación a la lectura de la Biblia. Nunca se apartará este libro de tu boca. Nunca se apartará este libro de tu boca. No sé si usted leyó el libro El progreso del peregrino. Eso lo escribió un cristiano cuando estaba preso. Y un día le preguntaron a uno que lo conocía mucho y ya había muerto, el escritor del peregrino, Bunyan. Bunyan se llamaba. Y dice, ¿cómo lo describiría? Bunyan era una persona que usted lo pinchaba y le salía un texto de la Biblia, no sangre. Texto de la Biblia. Le salía la Biblia. Y usted lee ese libro y dice, qué libro maravilloso para entender lo que me va a pasar en la vida como cristiano. Porque era una persona llena de la Biblia. Acuérdese cuando Jesús nos da este supremo ejemplo de cómo enfrentarlo al diablo. ¿A cuánto le gustaría enfrentar al diablo? Ay, no, pastor. Él tiene fuerza y poder. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Una vuelta vino un pastor y le decía, miren, dígale al pastor Raúl que no se meta tanto con el diablo. Le digo yo, decir a ese pastor que lea la Biblia, porque la Biblia dice que no soy yo, Dani, no somos nosotros, sino es el que está en mí, el que es mayor que el que está en el mundo. El príncipe de este mundo es él, pero usted no es más grande que él. El que está en nosotros. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque leo la Biblia y le recuerdo al diablo quién es. Y le digo, para esto apareció el Hijo del Hombre, Satanás, para deshacer todas las obras que tú hiciste. Mira, y se deshacen todas las cosas en la gente. ¿Por qué? Porque él conoce la palabra y él sabe quién lo derrotó, pero es usted el que tiene que conocer esta palabra para saber cómo derrotar al diablo. Cristo lo enfrentó en cada tentación diabólica que venía. Hace esto con que se convierta en pan, te pongo ahí, si te tiras te van a poner las manos, te va a golpear, y te voy a dar todos los reinos. Y él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Lo hartó. Dice, a este no hay cómo entrarle, no le entran balas, dijo el diablo. No le va a entrar nunca. A usted tampoco le tienen que entrar las mentiras del diablo. No vas a poder, tú no eres esto, tú eres aquello, y te va produciendo un montón de cosas. Usted no va a llegar, usted no va a alcanzar. Es decir, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, voy a alcanzar lo que la Biblia dice que yo voy a alcanzar, y Dios está conmigo porque la Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Resistió al diablo cara a cara. No se arrugó. Lo miró a los ojos y le dijo, a ti te digo, escrito está. Se conmovió todo el diablo por dentro. Se le movió toda la estantería cuando le largó la frase, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Se fue como los perritos con la cola entre las piernas. Como perros que lo han apaleado mal, hermano. Así se fue el diablo. Vino a querérselo comer crudo a Jesús. Dice, hace 40 días que está solo, está con hambre.
está cansado, lo voy a hacer de goma. Y él salió hecho pedazos por una frase simple que dice, escrito está. ¿Quién dijo escrito está? Muy bien. Dígale al que está a su lado, escrito está. Escrito está, Nati. Le decían cosas a Nati y ella decía, escrito está. El Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos al último punto. ¿Quieren? Una estrategia que se ha venido realizando a lo largo de la historia. Dijimos que Él tiene una estrategia diabólica y no es de ahora, sino que es de toda la vida. Mira, la Biblia fue escondida del pueblo durante la Edad Media. Los que tenían la Biblia la cuidaban tan bien que la escondían, y es más, la escondían bajo cadenas. Nadie podía ir y leer la Biblia. Los sacerdotes se pasaron, como dicen ahora, se pasaron 15 pueblos más, hermano. No había que esconderla, había que enseñarla, no guardarla. ¿Qué más? Muchos de los que intentaron traducir la Biblia fueron asesinados. Se los consideraba en la Edad Media un hereje si usted tenía algo de la Biblia en su poder. Qué estupidez, ¿no? Pero esa es la estrategia diabólica. Muchos vieron que sus vidas se deterioraron, llegaron a la enfermedad y a la muerte en su lucha por traducir la Biblia y poner la Biblia en las manos de la gente. Luego la Biblia fue devuelta al pueblo, fue puesta en sus manos, se tradujo a todos los idiomas. Surgieron versiones más claras, más sencillas. Y uno podría decir, bueno, ahí terminó toda la estrategia. No, la estrategia del diablo siguió y se logró imponer. Aún con todo esto resuelto, él siguió con su estrategia. Mira, tengo una estadística del año 2022. ¿Le sirve? No es tan vieja. Más de 26 millones de estadounidenses dejaron de leer la Biblia. Ay, menos mal que no soy yanqui, dice usted. Otra estadística del 2024, ¿le sirve? Señala que el 70% de los alemanes no leen más la Biblia. ¿Cuánto? El 70% de los alemanes. ¿Quién nació en Alemania? Martín Lutero. ¿Quién tradujo la Biblia y la puso al alcance del pueblo? Martín Lutero. Esa nación que fue la primera en recibir la Biblia en la mano, hoy el 70% de esa nación ya no lee más la Biblia. ¿Triunfó la estrategia diabólica? Sí, sí, pastor. Mira, se publicó en una revista internacional que España es el país donde menos se lee la Biblia. Así que usted diga, no voy a ir a España. Muy bien, no vaya nunca a España, porque ahí no leen la Biblia, pastor. Y dentro de las estadísticas evangelísticas, las nuestras, las que hacemos nosotros los evangélicos, marcan que el 20% de los cristianos lee la Biblia solo una vez por día. Es decir, y el otro 80% no la lee ni siquiera una vez por día. Mírelo al de su lado y dice, ¿estará en ese 80 o? ¿O será de ese 20 que lee por lo menos una vez en el día la Biblia? La estrategia diabólica para alejarnos de la Biblia dentro de la iglesia empezó con 3 excusas. La excusa número 1, no tengo tiempo, pastor. Trabajo, tengo que llevar a los chicos a la escuela, hago esto, como lo señalo, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y yo te pregunto, ¿tienes tiempo para ver videitos? ¿Cómo va, gran hermano? Ah, pastor, está poniendo lindo ahora. ¿Vieron el partido de ayer? Más allá del resultado. Bueno. Hay otro método muy útil ahora. ¿Qué decía ahí usted? ¿Qué más? ¿Cuál fue la excusa que se metió en la iglesia para el diablo sacarnos de la Biblia? Primero, que no tenemos tiempo. No es fácil de entender. Pastor, es para los teólogos. Para eso que hacen doctorados, que estudien ellos, pastor. Yo no entiendo. Abro la Biblia, dice, en 6 días creó Dios el cielo y la tierra, pero no es que fueron millones de millones de millones de años. Ahí me confunde, pastor, este es un libro para algunos, no para todos. Qué mentira. ¿Qué más?
es aburrida. Ay, pastor, me puse a leer y dice Juan lo tuvo a Pedrito, Pedrito a Josecito, Josecito a Sebastián, Sebastián a Roque, Roque al otro, el otro de este y los hijos. Y, pastor, eso es aburrido, ¿para qué quiero saber yo 40 generaciones? ¿Qué me interesa quién era el padre, el hijo, el abuelo y el nieto? Y nos encontramos de repente en que la estrategia del diablo tiene sus resultados. Porque usted no le puede decir en la cara, escrito está. Concluyamos. Mientras no puedas decirle al diablo en la cara, escrito está, él va a seguir jugando con usted. Va a seguir haciendo lo que quiera con usted. Él va a seguir tentándole, haciéndole caer siempre en el mismo pecado. Él va a hacer que usted sea un esclavo del pecado. Él va a seguir haciendo que usted no deje nunca ese pecado que bien conoce. Nunca usted lo va a poder vencer y va a seguir siendo un títere. ¿Conocen los títeres? Que el titiritero hace que el títere haga lo que él quiere. Bueno, así es usted cuando no lee la Biblia. El diablo lo usa a usted como un títere y él hace con usted lo que él quiere que usted haga. Usted no tiene que ser alguien con el que el diablo juega. Hablábamos con Miriam, le digo, yo me doy cuenta cómo el diablo juega con la gente por este tema. Recuerde, si el libro está lejos de usted, usted va a seguir en pecado. Pero mientras el libro esté cerca de usted y usted esté constituido de la palabra, el apóstol San Pablo decía esto precioso, se lo leo en Colosenses 3:16, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente en ustedes. Permitan que la Biblia viva plenamente en ustedes, que ustedes solo hablen de la Biblia, enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, con esa sabiduría que Dios te da cuando lees la Biblia. Canten salmos, canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Y recuerden, hermanos, si no leemos la Biblia, no vamos a poder mirarlo al diablo a la cara y decirle, escrito está. Amén.